Olvídate de lo que te enseñaron en la escuela sobre el antiguo Egipto. Olvídate de los faraones, de las momias, y de los jeroglíficos que parecen simples dibujos. Porque, detrás de la imagen de una civilización que solo construía pirámides con palancas y cuerdas, se esconde algo mucho más extraño y fascinante. Es la historia que los libros de historia no cuentan. Es la tecnología que desafía la lógica, los objetos que no deberían existir, y las preguntas que los arqueólogos simplemente no pueden responder. Y una vez que veas lo que te voy a mostrar, tu perspectiva sobre uno de los imperios más grandes de la historia cambiará para siempre. Porque la historia del antiguo Egipto es, en realidad, un gran engaño. Y en este vídeo, vamos a desenterrar la verdad. Imagina por un momento, un agujero taladrado en granito macizo. No uno, sino cientos. Pero no cualquier granito. Hablo de una de las rocas más duras del planeta. Y lo que hace este agujero aún más misterioso, es que fue hecho hace miles de años. ¿Cómo? La respuesta que te han dado es con herramientas de cobre. Pero, como verás, eso es físicamente imposible. Este es solo el primer escalón de un viaje que te llevará por un camino que la mayoría de los expertos prefiere ignorar. Un camino que nos obliga a preguntarnos si la historia que conocemos es solo una fachada. Un camino que nos lleva a las cajas del Serapeum. Estas cajas, que pesan más de 100 toneladas, están hechas con una precisión tan increíble, que nos desafía a pensar que fueron hechas con cinceles. Y si esto te sorprende, prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más asombroso. Si quieres que sigamos desenterrando la verdad, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte para no perderte el próximo capítulo de esta historia. La historia oficial nos dice que los egipcios, usando herramientas de cobre, cuerdas y una increíble cantidad de mano de obra, construyeron todo. Nos dicen que cortaban el granito, una de las rocas más duras del mundo, con sierras de cobre y abrasivos de arena. Pero, ¿y si te dijera que esa explicación, tan pulcra y ordenada, es un insulto a la inteligencia? ¿Y si te dijera que los objetos que se encuentran en el desierto no solo desafían esa lógica, sino que la hacen ver como una fantasía infantil? Esta es la parte de la historia donde los expertos se quedan sin palabras, y el misterio se profundiza. Para entender el problema, no necesitamos a un arqueólogo. Necesitamos a un experto en algo mucho más concreto, la ingeniería y la maquinaria. Es el caso de Christopher Dunn, un maquinista de precisión que pasó su vida trabajando con herramientas modernas, láseres y diamantes. Dunn visitó Egipto y, a diferencia de los arqueólogos que miraban los artefactos con ojos históricos, él los miró con ojos de ingeniero. Y lo que vio le voló la cabeza. Vio surcos de perforación en granito que no pudieron ser hechos por brocas de cobre. Vio un nivel de pulido en superficies de piedra que es casi imposible de replicar hoy en día sin maquinaria avanzada. Pensemos en los agujeros. En el Serapeum de Saqqara, hay miles de agujeros taladrados en bloques de granito. La explicación tradicional es que se usaron taladros de cobre con arena húmeda. Suena plausible, ¿verdad? Hasta que Dunn lo analizó. En los agujeros, observó marcas espirales perfectas, como las que deja una broca moderna. Pero no cualquier broca. Los análisis de los surcos mostraron que la broca que los hizo avanzaba un increíble 1.5 milímetros por cada rotación. Para ponerlo en perspectiva, los taladros de diamante modernos, con la tecnología que tenemos hoy, avanzan una fracción de ese número en el mismo material. Y lo más impactante, la broca tuvo que ejercer una presión de más de 2.200 libras por pulgada cuadrada para conseguirlo. No hay forma, absolutamente ninguna, de que un taladro manual, de cobre, o con cualquier otra herramienta que se suponga que tenían, haya podido lograr esa hazaña. Y eso es solo el principio. Mira el pulido. Las superficies de los sarcófagos, de los obeliscos e incluso de los vasos de piedra más delicados, tienen un nivel de acabado que haría temblar a cualquier maestro artesano de hoy. Si intentaras pulir granito con arena y agua, dejarías microarañazos. Un pulido manual siempre deja una textura imperfecta, una irregularidad que, bajo el microscopio, revela el esfuerzo humano. Pero aquí no hay nada de eso. Estas superficies son casi perfectas, tan lisas y brillantes que reflejan la luz como un espejo. Es el tipo de acabado que solo se consigue con una herramienta rotativa de alta velocidad, tal vez con punta de diamante, ejerciendo una presión uniforme. Un proceso que, según la historia oficial, era impensable para una civilización de hace miles de años. La verdad es que la tecnología que vemos en estos objetos es tan avanzada que parece que fueron hechos por una fábrica. Las esquinas son perfectas.
Las superficies planas son tan planas que, si las miras de cerca, no ves ninguna deformidad. No son los artefactos de una civilización primitiva. Son la evidencia silenciosa de un conocimiento perdido, de una tecnología que, por alguna razón, no encaja con la línea de tiempo que nos han contado. El desafío a los expertos es este: si no usaron tecnología avanzada, ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué los métodos que sugieren no se sostienen ante el escrutinio de la ingeniería moderna? Es aquí, en el vacío de la explicación, donde el misterio comienza. Y el próximo lugar al que vamos a ir es la prueba definitiva. El lugar donde todo lo que te he dicho se hace tangible. La prueba definitiva está oculta bajo la arena, en un laberinto subterráneo que guarda un secreto que los expertos no quieren revelar. ¿Te atreves a entrar conmigo? Ahora que hemos visto cómo los principios básicos de ingeniería moderna hacen pedazos la historia oficial, es momento de que entres en la prueba más contundente de todas. Prepárate para descender a un lugar que la mayoría de los turistas nunca llega a ver. Un lugar subterráneo, lleno de sombras y misterio, conocido como el Serapeum de Saqqara. Lo que vas a ver aquí, o más bien, lo que vas a entender, te hará cuestionar todo lo que creías saber. El Serapeum es un vasto laberinto de túneles excavados bajo tierra. En su interior, no hay jeroglíficos coloridos ni frescos con historias de faraones. Solo hay 24 cajas de granito y basalto, enormes, cada una con un peso que oscila entre 70 y 100 toneladas. Se dice que eran sarcófagos para los toros sagrados de Apis. Pero la pregunta no es para qué se usaban, sino cómo se hicieron. Y, sobre todo, cómo demonios se metieron ahí dentro. Estas cajas, de más de 4 metros de largo, están hechas con una precisión tan perfecta que parecen haber sido moldeadas por máquinas. Sus superficies, tan lisas y pulidas como las de un espejo, no muestran ni un solo rasguño que evidencie el uso de una herramienta manual. Pero lo más increíble son las esquinas. Imagina un cubo de granito. Para hacer una esquina perfecta de 90 grados, necesitas herramientas de precisión. Un error de tan solo 1 grado y la esquina ya no es perfecta. Pero estas cajas no tienen ese tipo de errores. Las mediciones han demostrado que sus ángulos son increíblemente precisos, con una desviación de menos de 0,1 pulgada en toda la longitud de la caja. Este nivel de precisión se conoce como precisión de mesa, el tipo que solo logran las máquinas modernas en un entorno controlado, como un taller industrial. Y luego está el pulido. No es un pulido simple. Es el resultado de un proceso avanzado que debió implicar una presión y velocidad uniformes. Al examinar el interior de las cajas, el enigma se vuelve aún más profundo. Es en el interior, en la parte que nadie vería, donde la precisión es aún más impecable. ¿Por qué una civilización que supuestamente no tenía la tecnología para hacerlo se tomaría la molestia de pulir el interior de un sarcófago que iba a quedar sellado para siempre? La única respuesta lógica es que su método de fabricación era inherentemente tan preciso que no podían hacerlo de otra manera. La gran pregunta es, si los egipcios usaron cuerdas y rampas para bajar estas cajas, ¿cómo pudieron hacerlo sin dañarlas? ¿Cómo las movieron a través de los estrechos túneles sin rayar las paredes? ¿Y cómo las colocaron en su lugar con una precisión milimétrica? La respuesta que dan los expertos es que se usaron rampas de madera y palancas. Pero una simple mirada al túnel, que es apenas más ancho que las propias cajas, hace que esa explicación se caiga a pedazos. No hay espacio para que una docena de hombres se muevan, y mucho menos para que usen palancas para manipular un objeto que pesa lo mismo que un camión de 18 ruedas. El Serapeum no es un templo. Es un almacén de lo inexplicable. Las cajas son la evidencia más sólida de que una tecnología avanzada, muy por encima de lo que se nos ha dicho, estuvo presente en el antiguo Egipto. Son un grito silencioso que desafía la narrativa. Nos obligan a considerar que el nivel de conocimiento técnico de los antiguos era mucho más elevado de lo que podemos imaginar. Nos obligan a preguntarnos, ¿quiénes eran realmente los que fabricaron estas cajas, y qué pasó con esa tecnología? El Serapeum no tiene respuestas, solo más preguntas. Y la próxima pregunta que vamos a responder nos lleva de regreso al tipo de perforación que Christopher Dunn analizó, pero esta vez, con un nivel de detalle que te hará dudar de tus propios ojos. Cuando desciendes al Serapeum y te encuentras frente a esas cajas de 100 toneladas, la primera cosa que te atrapa no es su tamaño, sino el brillo. No es el brillo de un objeto antiguo. Es un brillo que solo se consigue en un taller de alta tecnología. Este es el misterio del pulido perfecto. Y no solo se encuentra en el Serapeum, sino en cada rincón del antiguo Egipto, desde obeliscos hasta figuras de piedra. La pregunta es, ¿cómo?
La historia oficial nos dice que lo hicieron a mano, con arena y agua. Pero si eres un ingeniero o un artesano que ha trabajado con piedra, sabes que eso no tiene sentido. Un pulido manual deja microarañazos y una superficie ondulada. No puede crear la perfección geométrica que vemos en estas piezas. Imagina una de las esquinas del sarcófago del Serapeum. Si la miras de cerca, con una regla de precisión, verás que la línea es perfectamente recta, sin baches ni ondulaciones. Lo mismo ocurre con las superficies planas. Para lograr este nivel de planitud en granito o basalto, se necesita un proceso mecánico, con una presión y velocidad consistentes, que elimine las imperfecciones a una escala microscópica. Piensa en los obeliscos. Los obeliscos de Asuán, por ejemplo, son monolitos gigantescos, de cientos de toneladas, pero sus superficies son increíblemente lisas. La parte superior, la piramidión, en particular, tiene un acabado casi espejado. Esto es fundamental, porque se cree que captaban la luz del sol para propósitos rituales. Pero un simple acabado no es suficiente. Se necesita una superficie que actúe como un espejo, y eso solo es posible con un pulido perfecto. ¿Cómo lo consiguieron sin maquinaria que pudiera ejercer una presión uniforme a lo largo de toda la superficie de una estructura tan masiva? La respuesta, una vez más, nos elude. Pero el enigma se vuelve aún más extraño cuando analizamos las figuras de piedra. Los llamados vasos de piedra y las estatuillas son el ejemplo definitivo. Hay vasos de diorita, una piedra aún más dura que el granito, que tienen cuellos finos y cavidades internas perfectas. No solo están pulidos por fuera, sino también por dentro. Imagina intentar hacer eso a mano, con herramientas rudimentarias. No hay manera de que una herramienta de cobre o piedra, con arena, pueda tallar el interior de un vaso con una precisión milimétrica y dejar una superficie lisa y uniforme. Se necesitaría una broca giratoria, capaz de cortar con una precisión de milímetros y pulir a la vez. Este pulido perfecto no es un accidente. No es una casualidad. Es el resultado de un método intencional. Es una firma, una huella dejada por una tecnología que no se ajusta a nuestro relato. Nos dice que los antiguos egipcios no solo trabajaban con piedras duras, sino que las manipulaban como si fueran arcilla. Tenían la capacidad de crear ángulos perfectos, superficies planas como espejos y formas que desafían nuestra comprensión de la artesanía manual. Y esta capacidad va de la mano con otro de los grandes misterios que desconciertan a los expertos. El mismo tipo de precisión que se usó para pulir las superficies, se usó para perforar la piedra. No con cinceles, sino con un tipo de broca que parece haber cortado la roca como si fuera mantequilla. Y si el pulido te ha dejado sin aliento, lo que viene a continuación te hará dudar de tu propia realidad. Acabamos de ver cómo el pulido perfecto de los artefactos egipcios rompe con todas las explicaciones históricas. Pero si eso te sorprendió, prepárate, porque lo que vamos a ver ahora no solo rompe con las explicaciones, sino con las leyes de la física tal como las conocemos. Estamos hablando de los taladros que desafían toda lógica. Los cortes y agujeros que se encuentran en el granito y la diorita, hechos con una precisión que te dejará sin aliento. La historia oficial nos dice que los egipcios utilizaban taladros de cobre con arena para perforar la roca. La idea es que, al girar la broca de cobre, la arena actúa como un abrasivo que, poco a poco, desgasta la piedra. Suena plausible, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más extraña. Porque los agujeros que se han encontrado en Asuán, en el Serapeum y en otros sitios arqueológicos, no se parecen en nada a lo que se crearía con ese método. En lugar de agujeros hechos por brocas sólidas, a menudo encontramos lo que se conoce como agujeros de perforación de núcleo. Imagina una broca hueca, como la de un sacacorchos. Gira, corta un círculo en la piedra y deja un núcleo de piedra intacto en el centro. Esto es exactamente lo que vemos. Pero lo que hace estos agujeros tan especiales son los surcos que se encuentran en sus paredes. Esas marcas no son aleatorias. Son surcos en espiral perfectos, como los de un tornillo, que giran sin interrupción. Un análisis exhaustivo, realizado por ingenieros de precisión como Christopher Dunn, demostró que la broca que hizo estos agujeros avanzaba en la piedra a una velocidad de 1 pulgada cada 10 vueltas. Para que te hagas una idea, con los taladros de diamante que usamos hoy en día, en materiales tan duros como el granito, avanzamos menos de 1 milésima de pulgada por vuelta. Es decir, los egipcios supuestamente tenían una tecnología de perforación que era 100 veces más eficiente que la nuestra. Y no es solo la velocidad. Para que una broca haga ese tipo de surcos en el granito,
tendría que ejercer una presión de más de 2000 libras por pulgada cuadrada. Una presión que un ser humano no puede aplicar. Un taladro manual no podría siquiera acercarse a ese tipo de fuerza. Simplemente no es factible. La única explicación posible es que se usó una máquina, un taladro de alta velocidad, tal vez con una punta de algún material mucho más duro que el cobre, capaz de aplicar una fuerza constante y una velocidad de rotación uniforme. Piensa en las vasijas de piedra de las que ya hablamos. Muchos de los agujeros que se perforaron en ellas, para ahuecar el interior, son tan estrechos y profundos que ninguna broca de cobre conocida podría haberlos hecho. El taladro tendría que ser tan fino y largo que simplemente se doblaría o se rompería bajo la presión. Y no solo eso, sino que los agujeros son tan rectos y perfectos que solo un proceso mecanizado, con una guía de precisión, podría haberlos creado. Un solo error, un solo bamboleo, y la pieza de diorita se habría roto, perdiéndose para siempre. Los taladros que desafían la física son una de las pruebas más irrefutables. Son la evidencia de una tecnología perdida, de un conocimiento técnico que se nos ha ocultado. Estas huellas en la roca nos gritan que el antiguo Egipto era mucho más que pirámides y jeroglíficos. Era un lugar de alta tecnología, donde el granito era trabajado como si fuera arcilla. Y si crees que esto es sorprendente, espera a que veas los objetos que crearon con esta tecnología. Piezas tan delicadas y complejas que su misma existencia es un enigma que los arqueólogos no pueden resolver. Ya hemos visto el pulido perfecto y los taladros que desafían la física, pero ahora es el momento de aplicar esos principios a la artesanía más delicada que se haya encontrado en el antiguo Egipto. Olvídate de los sarcófagos. Hablamos de vasos de piedra. No jarrones de arcilla o vasijas de cerámica, sino vasos de diorita, esquisto y granito. Materiales que son tan duros que solo pueden ser trabajados con herramientas de diamante hoy en día. Y lo que vas a ver en estas piezas es un nivel de destreza tan sublime que te hará dudar de lo que tus ojos ven. Se han encontrado miles de estos vasos de piedra. Algunos en las pirámides, otros en tumbas, pero todos cuentan la misma historia, la de una tecnología que no se ajusta a nuestro relato. Imagina un vaso hecho de diorita, una piedra casi tan dura como el cuarzo. Este vaso no solo tiene una forma perfectamente simétrica, sino que sus paredes son tan finas, apenas unos pocos milímetros, que la luz puede pasar a través de ellas. ¿Y el interior? El interior está vaciado de manera tan uniforme que parece que fue hecho con una máquina. El problema es simple. ¿Cómo lo hicieron? Con un taladro de cobre y arena, la broca se doblaría o se rompería antes de penetrar tan profundamente en una roca tan dura. Y aunque lo hiciera, no podría crear paredes tan finas sin fracturar el material. La única forma de lograrlo es con una broca o herramienta que gire a muy alta velocidad, y con la punta hecha de un material mucho más duro. Estamos hablando de una especie de torno o fresadora que no debería existir. Mira el interior de uno de estos vasos. A menudo tienen una forma de olla gorda, con el cuello estrecho y el cuerpo redondeado. La única forma de ahuecar el interior para que tenga esa forma sería usando una herramienta con un cabezal especial, que pudiera rotar y expandirse dentro de la vasija para desgastar la piedra. Un simple taladro recto no podría hacerlo. Y luego está el pulido interior, tan perfecto como el de la superficie exterior. ¿Cómo se pule el interior de una vasija con un cuello tan estrecho? Simplemente no hay forma, con las herramientas manuales que se supone que tenían, de llegar a esos rincones y alisar la superficie. Estos vasos de piedra son el equivalente a un microchip hoy en día. Son el testimonio de una tecnología miniaturizada, precisa, que se usaba para crear objetos de una belleza exquisita. La forma en que las curvas y las líneas se unen, con una suavidad que no se podría lograr con un cincel, nos dice que estaban trabajando a un nivel de precisión que era casi impensable. Y lo que esto nos enseña es que la capacidad de los egipcios para trabajar con piedras duras no se limitaba a las gigantescas pirámides, sino que se extendía a la creación de piezas de arte delicadas y complejas. El enigma de los vasos de piedra es un enigma que los expertos prefieren ignorar. Porque al mirarlos, la única conclusión posible es que los antiguos egipcios no eran simplemente artesanos. Eran maestros ingenieros, con un conocimiento de la física y la mecánica que rivaliza con el nuestro. Y si tenían esta tecnología, ¿qué más eran capaces de hacer? La respuesta nos lleva al corazón de la cuestión. Hemos visto la evidencia. Hemos visto los sarcófagos con una precisión que rivaliza con la de las máquinas modernas. Hemos visto los agujeros de perforación que avanzan en la piedra a una velocidad 100 veces superior a la nuestra. Y hemos visto los vasos de diorita,
con paredes tan finas y pulido tan perfecto, que simplemente no deberían existir. Ahora, es el momento de unir todas estas piezas y llegar a la única conclusión posible. Esta perfección, esta precisión, es el resultado de una tecnología que va más allá de las herramientas manuales. Es la perfección sin herramientas. La historia nos ha enseñado que el antiguo Egipto era una civilización de mano de obra y palancas, de cinceles y mazos de madera. Pero cuando miras de cerca los artefactos, no ves las huellas de esas herramientas. Un cincel deja marcas. Un pulido manual deja microarañazos. Una sierra de cobre, incluso con arena, dejaría una superficie irregular y surcos. Pero no vemos nada de eso. Lo que vemos es una limpieza, una simetría y una perfección que parecen, sin esfuerzo. Es como si el material hubiera sido cortado con un láser o moldeado con una fuerza que no deja rastro de su paso. Esto es algo que cualquier artesano o ingeniero te dirá. El toque humano, por muy hábil que sea, siempre deja una pequeña imperfección. Una ligera ondulación en la superficie, una esquina que no es perfectamente cuadrada, una pequeña variación en la línea. Son las huellas de un ser vivo trabajando la materia. Pero en las piezas de granito del Serapeum, en los agujeros de Asuán y en las vasijas de diorita, esas huellas están extrañamente ausentes. Es como si una máquina, con una precisión programada, hubiera hecho el trabajo. Una máquina que no se cansa, que no tiembla, que no comete errores. Entonces, si la perfección de estas piezas es evidencia de una tecnología que no se ajusta a nuestro relato, la pregunta que nos asalta es, ¿qué tipo de tecnología era esa? No es una tecnología de la edad del cobre. Tampoco es una de la edad del bronce. Es algo que, para nuestra sorpresa, parece más propio del siglo XXI que de hace 4000 años. Es el pulido con herramientas que giran a miles de revoluciones por minuto. Es la precisión milimétrica lograda con controles numéricos. Es el vaciado de interiores con brocas que no se doblan. Y todo esto se encuentra en objetos que la historia nos dice que fueron hechos por hombres con palancas y sudor. La historia del antiguo Egipto, tal como la conocemos, se desmorona ante esta evidencia. No es una cuestión de si los arqueólogos son correctos, sino de por qué ignoran la evidencia. La perfección sin herramientas no es un error de la historia. Es un grito silencioso que nos obliga a reescribir por completo la narrativa. Nos obliga a considerar la posibilidad de que no estamos viendo el principio de una civilización, sino el legado de una que ya había alcanzado su pináculo tecnológico. Y si crees que esto es sorprendente, lo que vas a ver a continuación te dejará sin palabras. Es un corte perfecto en la roca, tan perfecto que es imposible de explicar. Ya hemos desenterrado las huellas de una tecnología perdida en los vasos, en los taladros y en las gigantescas cajas del Serapeum. Pero ahora, es el momento de ver la evidencia a gran escala. Una pieza de rompecabezas tan grande, que la mayoría de la gente no la ve, incluso cuando está justo frente a sus ojos. Estamos hablando del misterio de la cara de piedra. No la de la esfinge, sino de un corte tan preciso y tan masivo, que es imposible de explicar con las herramientas y métodos de la antigüedad. Para encontrarla, tenemos que ir a la cantera de Asuán. Es aquí donde se extraía el granito para los obeliscos y las estatuas. Y es aquí donde se encuentra el famoso obelisco inacabado. Pero, mientras la mayoría de la gente mira el obelisco, lo que a nosotros nos interesa está en la roca misma, en un corte perfecto que la atraviesa. Imagina un acantilado de granito macizo. Ahora, imagina una línea de corte que parece una navaja de afeitar gigante, o una sierra de alta precisión, que ha cortado la roca como si fuera queso. Es una incisión perfectamente recta, con una superficie lisa y pulida, y con un ángulo que es casi perfecto. Los expertos nos dicen que este corte se hizo a mano, golpeando la piedra con esferas de dolerita. Pero eso no tiene sentido. El dolerita no puede cortar el granito. Y un golpe manual dejaría una superficie irregular, llena de marcas de impacto, y no la superficie lisa y perfecta que vemos. Es más, el corte es tan profundo, tan uniforme, que sugiere una fuerza y una velocidad que solo una máquina podría generar. No hay evidencia de cinceles, ni de la paciencia de cientos de hombres golpeando la piedra. Solo hay una prueba, la de un corte limpio y preciso, que no debería existir. Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿qué herramienta lo hizo? No fue una herramienta manual, eso es seguro. ¿Fue una sierra? Si fue una sierra, tuvo que ser una de un tamaño inimaginable, con una hoja de un material tan duro, que podría cortar el granito como una sierra corta madera. O, tal vez, una tecnología aún más avanzada,
como un cortador ultrasónico o incluso algo que use energía concentrada. La evidencia es clara: este corte en la cara de piedra no fue un accidente. No fue un error de la naturaleza. Fue una incisión hecha por una tecnología desconocida, con una precisión que nos deja sin palabras. Este corte es un grito silencioso desde el pasado. Es una de las pruebas más definitivas de que el antiguo Egipto no era lo que pensamos. Es una de las huellas de un conocimiento que no se perdió, sino que fue borrado de nuestra historia. Y si este corte en la cantera te ha dejado sin aliento, lo que vamos a ver a continuación te hará cuestionar la propia estructura de las pirámides. Hemos visto la evidencia de un corte perfecto en el granito. Pero lo que vamos a ver ahora no es solo un corte, sino una forma geométrica inexplicable, un misterio tallado directamente en la base de una de las estructuras más icónicas del mundo, la pirámide de Kefren en Giza. Y una vez que la veas, nunca volverás a ver Giza de la misma manera. En la base de la pirámide, donde el primer curso de bloques de revestimiento se asienta sobre la roca madre, se encuentra un canal, un surco excavado en el lecho rocoso. Es un corte perfecto en forma de T, con una precisión que desafía la lógica. Este canal tiene un ancho uniforme, una profundidad constante, y lo más sorprendente, sus paredes son lisas y sus ángulos son perfectos. Se extiende por la base de la pirámide por muchos metros, desapareciendo bajo la arena y los bloques caídos. La pregunta es, ¿por qué está ahí y cómo se hizo? La explicación oficial es que es un canal de drenaje, o tal vez una marca guía para los cimientos. Pero esa explicación no se sostiene. El canal es demasiado perfecto. Si se hubiera hecho con cinceles y martillos de piedra, veríamos marcas de golpes, bordes irregulares y una profundidad inconsistente. Veríamos el esfuerzo y el error de la mano humana. Pero no hay nada de eso. La T es tan limpia y precisa que parece que fue tallada con una herramienta de control numérico. Parece que el lecho de roca fue cortado como si fuera mantequilla, con un corte único y sin errores. Y si crees que eso es extraño, el misterio se profundiza. En algunos tramos, el canal de la T se corta abruptamente, y el corte se detiene. No hay un motivo visible para que se detenga. No hay un cambio en la roca. Simplemente se detiene, como si la máquina que lo estaba creando hubiera sido apagada. Es una de las pistas más claras de que lo que estamos viendo no es el resultado de un proceso manual, sino de un proceso mecanizado que podría detenerse y reiniciarse a voluntad. Es como si el constructor o la máquina que usaban tuviera una tecnología tan avanzada que no necesitara planificar el final del corte. La T de la pirámide de Kefren es más que una simple curiosidad. Es una firma. Es una de las pruebas más contundentes de que, bajo las mismas pirámides que se nos dice que fueron construidas con herramientas rudimentarias, se encuentran huellas de una tecnología que nosotros mismos no podemos replicar fácilmente hoy en día. Nos dice que el nivel de precisión y el conocimiento que tenían se extendían a la manipulación del lecho de roca, la base sobre la cual todo el complejo fue construido. Y si este corte te ha hecho cuestionar los cimientos de las pirámides, lo que vamos a ver a continuación te hará cuestionar la propia magnificencia de las estructuras que nos han fascinado por milenios. Porque la tecnología que talló esa T es la misma que construyó los obeliscos. Hemos visto la evidencia de un corte limpio en la cara de una cantera y una forma perfecta tallada en el lecho de la roca de una pirámide. Ahora, es el momento de ver la culminación de esa tecnología. Hablamos de los obeliscos. Estas imponentes estructuras de piedra, talladas de una sola pieza, son la prueba más monumental de que los antiguos egipcios tenían un control sobre la piedra que nosotros mismos no podemos replicar fácilmente. Piensa en el obelisco inacabado de Asuán. Con un peso estimado de 1.200 toneladas, si se hubiera completado, sería el monolito más grande jamás tallado. Se encuentra aún en la cantera, con su base adherida a la roca. La historia oficial nos dice que se utilizó dolerita, una piedra dura, para tallar las ranuras alrededor de la forma del obelisco, para luego ser separado del lecho rocoso. Pero si miras de cerca la ranura, la perfección de su línea es asombrosa. Es un corte tan limpio que parece que fue hecho con una sierra gigante. No hay marcas de golpes, no hay irregularidades. Solo una línea perfecta que recorre la roca. El problema es el dolerita. La dolerita es una piedra dura, pero no lo suficiente como para cortar el granito. Y aun si pudiera, un proceso de golpear la roca con esferas de dolerita por el trabajo de cientos de hombres durante años, habría dejado una ranura irregular, llena de marcas de impacto. Lo que vemos es lo opuesto. Es una perfección que nos grita que la tecnología que se usó no era manual. Era una tecnología de alta precisión,
que no dejaba rastro de esfuerzo humano, y que pudo tallar la roca como si fuera arcilla. Pero el misterio no se detiene en el corte. Una vez tallado, el obelisco tenía que ser transportado y erigido. El obelisco de la Plaza de la Concordia en París, que una vez estuvo en Karnak, pesa más de 250 toneladas. ¿Cómo movieron una estructura tan masiva a través de la tierra, la cargaron en un barco y luego la levantaron en su posición final? Los expertos han intentado replicar el proceso y han fracasado. La idea de que se usaron cuerdas, rampas de madera y cientos de hombres para levantar algo tan pesado es, para ser honestos, ridícula. El peso y la fricción harían que cualquier rampa de madera se desmoronara. La física simplemente no lo permite. Y luego está la precisión. Los obeliscos no son bloques de piedra burdos. Son perfectamente cónicos, con lados lisos que terminan en una punta precisa. El pulido que ya discutimos en los sarcófagos del Serapeum se encuentra aquí, en una escala mucho más grande. La superficie es casi espejada, un testimonio de una tecnología de pulido que no entendemos. Esta precisión es lo que hace a los obeliscos tan asombrosos. No son solo grandes. Son perfectos. Los obeliscos son la prueba monumental de que el conocimiento del antiguo Egipto sobre la cantería y el transporte iba mucho más allá de lo que nos han contado. Son la evidencia de que tenían una tecnología que les permitía mover y manipular la piedra con una facilidad que nos deja perplejos hoy en día. Y si esta precisión a gran escala te ha hecho cuestionar la historia, espera a ver los detalles más pequeños que han dejado. Porque la misma precisión que hizo posible los obeliscos, también se usó para crear misteriosas ranuras. Hemos viajado desde la perfección de los sarcófagos hasta el pulido de los obeliscos. Hemos visto cómo una tecnología avanzada dejó su huella en las estructuras más grandes que se conocen. Pero, a menudo, la evidencia más reveladora se encuentra en los detalles más pequeños, en las huellas que los arqueólogos ignoran. Y aquí es donde nos topamos con el misterio de las ranuras. A lo largo y ancho de Egipto, en las pirámides, en las canteras y en los templos, se pueden encontrar ranuras o surcos tallados en la piedra. No son como los surcos que hemos visto en los taladros. Estas son ranuras largas, perfectamente uniformes, con un corte limpio y una forma geométrica perfecta. A menudo tienen una forma de V o de U perfecta. No hay marcas de cincel, no hay irregularidades. La superficie dentro de la ranura es tan lisa como la superficie exterior del bloque de piedra. Los expertos, una vez más, no tienen una explicación. O, para ser más precisos, dan una explicación que no tiene sentido. Sugieren que se hicieron con herramientas manuales. Pero, ¿cómo se puede hacer una ranura de 20 pies de largo con una forma y profundidad perfectas con un cincel y un martillo? Un error humano, un temblor, un golpe fuera de lugar, y la ranura ya no sería perfecta. La única forma de lograr este nivel de uniformidad y precisión es con una herramienta que pueda cortar a una velocidad y presión constantes, a lo largo de una línea recta y con un cabezal perfectamente diseñado. Estamos hablando de una especie de enrutador o cortadora que no debería haber existido en el antiguo Egipto. Lo más intrigante de estas ranuras es su aparente falta de propósito. No parecen ser decorativas. No parecen formar parte de un sistema de drenaje. A menudo se encuentran en bloques de piedra que fueron colocados en los templos, o en las paredes de las pirámides, en lugares donde no tienen una función clara. Son como si alguien hubiera estado probando una herramienta nueva, haciendo cortes de prueba, antes de usarla en un proyecto más grande. O, tal vez, son el rastro de un proceso de fabricación que desconocemos, un paso intermedio que se usaba para dar forma a los bloques antes de que se les diera su forma final. Sea cual sea la razón, la evidencia es la misma, una tecnología que no encaja. Estas ranuras son una de las pruebas más sutiles, pero más poderosas, de que los antiguos egipcios tenían un nivel de control sobre la piedra que no entendemos. Nos muestran que su capacidad para cortar la roca no se limitaba a hacer agujeros o pulir superficies. También podían crear formas complejas y precisas a una escala masiva. Y si una simple ranura te ha dejado sin aliento, imagina lo que hicieron con las estructuras más grandes de todas. Hemos visto la precisión en los cortes, en los pulidos, y en las ranuras más diminutas. Hemos visto que los egipcios tenían la tecnología para manipular la piedra a una escala que nos deja sin aliento. Pero ahora, es el momento de aplicar esa tecnología a su expresión más artística y monumental, las gigantescas estatuas. Estas estructuras son un misterio que combina la ingeniería con el arte, y que nos fuerza a preguntarnos, una vez más, si la historia que conocemos es tan real como parece. Imagina los colosos de Memnón.
2 estatuas de piedra de Ramsés el Grande, cada una con un peso de 720 toneladas. Estas estatuas no solo son increíblemente pesadas, sino que fueron transportadas por más de 700 kilómetros. Los expertos nos dicen que esto se hizo con trineos de madera y miles de hombres tirando de ellos con cuerdas. Pero la física simple lo hace imposible. El coeficiente de fricción de una estatua de 700 toneladas sobre arena y madera es tan alto que se necesitaría una fuerza descomunal para moverla, una fuerza que no podría ser generada por miles de hombres. Y aun si lo lograran, el calor generado por la fricción sería tan alto que prendería fuego a la madera. La simple idea es ridícula. Y no es solo el transporte. Piensa en el proceso de tallar una de estas estatuas. No se trata solo de un bloque de piedra. Se trata de una representación de la forma humana. La simetría de los rostros, la perfección de las manos, la precisión de los grabados en la base, todo está hecho con una precisión que rivaliza con la de la talla moderna. Un error de tan solo 1 centímetro y el rostro de la estatua se vería deforme. Sin embargo, lo que vemos es una perfección que sugiere un proceso automatizado, o al menos uno con herramientas de alta precisión que permitieran a los artesanos trabajar con un nivel de exactitud que no se puede lograr con cinceles de cobre. El misterio se hace aún más profundo cuando pensamos en las estatuas que se encuentran en lugares subterráneos. Por ejemplo, en los templos de Abu Simbel hay estatuas talladas directamente en la roca. No fueron transportadas. Fueron talladas in situ. Y la precisión de los ángulos, de las líneas, de los detalles, sigue siendo la misma. Esto nos demuestra que la tecnología de tallado era tan versátil que podía usarse tanto para grandes bloques de piedra como para una montaña entera. El enigma de las estatuas no es solo cómo las movieron, sino cómo las hicieron. Son una prueba de que los antiguos egipcios tenían un dominio de la ingeniería y el arte que va mucho más allá de lo que nos han contado. Son la evidencia de una civilización que podía mover montañas, literalmente, y darles forma con una facilidad que nos deja perplejos hoy en día. Y si esta precisión monumental te ha hecho cuestionar los límites de la ingeniería egipcia, lo que vamos a ver a continuación te hará cuestionar la historia de la tecnología en su conjunto. Porque la evidencia de una tecnología avanzada no se limita a Egipto. Hemos desenterrado un rompecabezas tecnológico en el desierto de Egipto, pero si creías que esta historia se limitaba a una sola civilización, piénsalo de nuevo. La evidencia de un conocimiento avanzado, de una tecnología que simplemente no debería existir, se encuentra por todo el mundo. Y ninguna pieza del rompecabezas es más fascinante que el llamado mecanismo de Antiquitera. Este objeto, encontrado en un naufragio frente a las costas de Grecia, es la prueba de que, en el mundo antiguo, existía una tecnología que nosotros creímos haber inventado hace solo unos cientos de años. Imagina un reloj de bolsillo, pero de bronce. Ahora, imagina que ese reloj no solo da la hora, sino que predice los movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos. Imagina que calcula los eclipses con una precisión asombrosa y que sigue el calendario de Juegos Olímpicos. Todo esto en un dispositivo del año 87 a.C. La fecha no es un error. Es una realidad que ha dejado a los científicos sin palabras. El mecanismo de Antiquitera es un asombroso compendio de engranajes de bronce, ruedas dentadas y diales, todo dentro de una caja de madera. Es el reloj de bolsillo más complejo de la antigüedad y una de las máquinas más sofisticadas de su época. El problema es que la complejidad de este mecanismo no se volvió a ver en la historia de la humanidad por más de un milenio. El siguiente dispositivo de engranajes comparable, en cuanto a complejidad y precisión, es el reloj de la Catedral de Salisbury, que data del siglo XIV. Es decir, que el conocimiento necesario para construir el mecanismo de Antiquitera se perdió. No hay un rastro de su desarrollo. Simplemente apareció, fue usado, y luego se perdió en un naufragio para no ser redescubierto por 1900 años. Este hallazgo es un martillo para nuestra narrativa histórica. Nos obliga a preguntarnos, ¿de dónde vino este conocimiento? ¿Quién era el genio que lo diseñó? Si tenían la capacidad para construir un ordenador analógico tan complejo, ¿qué otras máquinas eran capaces de crear? La existencia de este mecanismo es un claro testimonio de que la ciencia y la tecnología en el mundo antiguo eran mucho más avanzadas de lo que nos han contado. Nos muestra que las civilizaciones antiguas no eran primitivas, sino que tenían un profundo entendimiento de la astronomía y la mecánica. El mecanismo de Antiquitera no es una anomalía. Es una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Es una pieza de evidencia que sugiere que existía una especie de tecnología perdida que floreció,
y luego se desvaneció, dejando solo rastros en el registro arqueológico. Esto cambia por completo la forma en que miramos los misterios de Egipto. Ya no podemos decir que su tecnología era una casualidad. Ahora tenemos un precedente, una prueba de que este tipo de conocimiento existió en el mundo antiguo. Y si existió en Grecia, ¿por qué no en Egipto? Esto nos lleva de vuelta al Nilo, a una pieza de evidencia que podría cambiarlo todo. Después de haber visto el mecanismo de Antiquitera, tu mente ya está preparada para aceptar la posibilidad de que la tecnología antigua era mucho más avanzada de lo que nos han dicho. Ahora, vamos a regresar a Egipto, a un lugar llamado el Templo de Hathor en Dendera. Y en las paredes de este templo, se encuentra un relieve que es, para muchos, la prueba más clara de que los egipcios tenían acceso a un tipo de tecnología que nosotros no creímos que existiera hasta hace solo un par de siglos: la electricidad. El relieve, conocido como el jeroglífico de la bombilla de Dendera, muestra una figura humana sosteniendo un objeto grande y bulboso. Dentro de este bulbo, hay una serpiente que se extiende desde la parte inferior hasta la parte superior. El bulbo está conectado a una especie de cable que va a lo largo de la pared. En el otro extremo del cable, hay una caja o un dispositivo, con una figura humana sentada sobre él. Para aquellos que miran con ojos modernos, la semejanza con un tubo de Crookes o una bombilla incandescente es innegable. La serpiente en el interior del bulbo se parece a un filamento. El cable se parece a un conductor. Y el bulbo es claramente la forma de una bombilla o un tubo de descarga. Pero los expertos tienen una explicación. Por supuesto. Nos dicen que el relieve es una representación puramente simbólica, que la serpiente es un símbolo de divinidad, que el bulbo representa el universo, y que todo es una metáfora de un proceso religioso o un mito de la creación. Y si bien esa es una explicación posible, hay una serie de detalles que la hacen ver incompleta. Por ejemplo, ¿por qué los jeroglíficos a su alrededor hablan de luz, de iluminación? ¿Por qué la serpiente parece salir de un conector? ¿Y por qué el cable está conectado a una base que, según algunos, es el pilar Ged, un símbolo que, en algunas teorías, podría ser una especie de aislador eléctrico o una torre de energía? Más aún, la forma del bulbo es tan específica, con la punta redondeada y la base plana, que es difícil de explicar como un mero símbolo abstracto. Parece una representación de un objeto físico real. Y aquí es donde el enigma se vuelve aún más profundo. Durante años, se ha debatido cómo los egipcios iluminaban las tumbas y los templos que se encuentran bajo tierra, sin ventanas, y con murales y jeroglíficos que cubren cada centímetro de la pared. Si hubieran usado antorchas, las paredes estarían ennegrecidas por el hollín. Pero no lo están. No hay ni una sola mancha de hollín en ninguna de las tumbas subterráneas. La única forma de que eso sea posible es que tuvieran una fuente de luz que no produjera fuego. Y una bombilla, o un tubo de descarga eléctrico, sería la respuesta perfecta. El relieve de Dendera no es una prueba definitiva, pero es una pista muy grande. Es una pieza de un rompecabezas que, junto con los taladros, el pulido y los obeliscos, nos obliga a considerar una realidad muy diferente. Una realidad en la que los egipcios no solo trabajaban la piedra con tecnología, sino que también controlaban la electricidad. En el capítulo anterior, te mostré el relieve de Dendera, y tu mente, como la de muchos, probablemente hizo la conexión inmediata. La forma de la bombilla, la serpiente que parece un filamento, el cable que se extiende. Pero la pregunta es, ¿podría ser esto, en realidad, una bombilla egipcia? La idea puede sonar a ciencia ficción, pero los detalles que se han encontrado en el relieve y en las tumbas de Egipto hacen que esta teoría sea mucho más que una simple locura. Para entenderlo, tenemos que ver el relieve como si fuera un diagrama técnico. Los antiguos egipcios eran maestros de la simbología, sí, pero también eran maestros de la representación. No mezclaban figuras al azar. Cada elemento tenía un propósito. Si miramos el bulbo, es la representación de un tubo de Crookes, un dispositivo que se usaba en el siglo XIX para estudiar el comportamiento de los electrones. Dentro, la serpiente no es solo un animal, sino la representación del flujo de energía, del plasma que se forma cuando la electricidad fluye a través de un gas. El cable que conecta el bulbo a la base es un conductor. Pero lo más fascinante es la base. Es el pilar Ged, un símbolo de estabilidad y longevidad en la mitología egipcia, pero que, desde una perspectiva de ingeniería, se parece mucho a un aislador de alta tensión. O, incluso, a un generador. Esto nos lleva a una de las piezas más importantes de este rompecabezas, la batería de Bagdad. Aunque no es de Egipto, este objeto es una vasija de arcilla que contiene una barra de hierro y un cilindro de cobre,
unidas con un tapón de asfalto. Cuando se le añade un electrolito, como vinagre o jugo de limón, produce una pequeña corriente eléctrica. Suena familiar, ¿verdad? Se cree que esta batería, que data de hace más de 2000 años, se usaba para la galvanización de objetos, o tal vez, como una fuente de energía. Si la tecnología para generar electricidad existía en la antigüedad en un lugar, ¿por qué no en otros? Ahora volvamos a la pregunta del hollín. Los arqueólogos insisten en que los egipcios usaban antorchas para iluminar las tumbas y los templos subterráneos mientras los construían. Pero las pruebas dicen lo contrario. El hollín de las antorchas deja marcas microscópicas, incluso si la pared se limpia. Se puede detectar el hollín con una prueba de ADN. Pero no hay ni una sola prueba de hollín en ninguna de las tumbas subterráneas. La única explicación lógica es que usaban una fuente de luz que no producía hollín. Y una bombilla, alimentada por la electricidad, sería la respuesta perfecta. Esto no es una simple coincidencia. Es una de las pistas más grandes, que nos obliga a considerar que el nivel de conocimiento del antiguo Egipto era mucho más avanzado de lo que pensábamos. Nos obliga a considerar que los egipcios no solo trabajaban la piedra, sino que también controlaban la energía. Y si controlaban la energía, ¿qué más eran capaces de hacer? Las implicaciones son enormes. Y una vez que abras tu mente a la posibilidad de que los egipcios tenían electricidad, lo que vas a ver a continuación te dejará sin aliento. Hemos viajado por las pirámides, los templos y el desierto de Egipto, y en cada lugar hemos encontrado evidencias de una tecnología que simplemente no encaja. Pero si creías que los taladros, el pulido y las supuestas bombillas eran extraños, prepárate para lo que vamos a ver ahora. Porque lo que vamos a ver a continuación no son solo herramientas o símbolos, sino representaciones de lo que parecen ser vehículos modernos. Para encontrar esta evidencia, tenemos que ir al templo de Seti y en Abidos. Un templo inmenso y hermoso, pero en sus techos hay una de las anomalías arqueológicas más famosas del mundo. Un conjunto de jeroglíficos que, a primera vista, te dejará sin aliento. Un jeroglífico se parece a un helicóptero. Otro se parece a un tanque o un submarino. Y un tercero, a lo que parece ser un avión o un objeto volador no identificado. La semejanza es tan impactante que es imposible de ignorar. La explicación oficial para este fenómeno es lo que se llama un palimpsesto. Es decir, que los jeroglíficos originales de Seti fueron cubiertos y retallados con los jeroglíficos de Ramsés II. El proceso de retallado creó un fantasma de las figuras originales, y la superposición de las dos creaciones, con el tiempo y la erosión, creó la ilusión de estos vehículos modernos. Y si bien esa es una explicación posible, hay una serie de detalles que la hacen ver incompleta. Por ejemplo, ¿por qué la superposición de dos jeroglíficos aleatorios crearía una imagen tan específica y tan detallada? ¿Por qué se formaría la imagen de una hélice, o la forma de una cabina, o la cola de un avión? La probabilidad de que esto ocurra por accidente es tan baja que casi roza el reino de lo imposible. Y aunque fuera un accidente, la mera idea de que los antiguos egipcios estaban familiarizados con conceptos como un objeto con una hélice en la parte superior, o un vehículo con una forma que se parece a la de un submarino, es algo que nos obliga a reconsiderar lo que realmente sabían. Este jeroglífico no es una prueba definitiva. Es una de esas piezas de evidencia que te hacen dudar. Te hacen cuestionar si lo que estás viendo es el resultado de una mente moderna tratando de encontrar patrones donde no los hay, o si es la evidencia de que los antiguos egipcios vieron algo que nosotros creemos que es moderno. ¿Vieron estas máquinas en la vida real? ¿Eran visitados por viajeros del tiempo? ¿O tal vez fueron los herederos de una civilización anterior que tenía acceso a esta tecnología? El misterio de la hélice de Abidos es una de las anomalías más desconcertantes de la arqueología. No es una herramienta, no es una construcción, es una representación. Es la evidencia de que, de alguna manera, los antiguos egipcios estaban familiarizados con conceptos que nosotros no llegamos a dominar hasta hace solo un par de siglos. Y si esta imagen te ha dejado sin aliento, lo que vamos a ver a continuación te hará dudar de tu propia realidad. En el capítulo anterior, te mostré los jeroglíficos de Abidos que parecen representar vehículos modernos, y tu mente, como la de muchos, probablemente se preguntó si esto era una simple coincidencia o si los egipcios realmente habían visto estas máquinas. Pero si creías que era solo una cuestión de dibujos, prepárate. Porque lo que vamos a ver ahora no es un dibujo, es un objeto físico, y podría ser la prueba más contundente de que los antiguos egipcios tenían un conocimiento de la aerodinámica que no se volvería a ver por miles de años. Hablamos del pájaro de Saqqara.
un pequeño artefacto de madera, que se encuentra en un museo del Cairo, y que se ha clasificado como una simple pieza de arte o un juguete infantil. Pero una mirada más cercana, un análisis de sus proporciones y su diseño, nos revela algo mucho más profundo. Este objeto, a diferencia de otras representaciones de aves de la misma época, no tiene patas. Sus alas no son planas como las de un pájaro común. Están curvadas, con una forma aerodinámica, y se extienden con una ligera inclinación hacia abajo, conocida como ángulo diedro. Esta es una característica clave en la ingeniería aeronáutica, ya que proporciona estabilidad lateral a una aeronave. Para ponerlo en perspectiva, el ángulo diedro en las alas de un avión moderno es lo que evita que se vuelque en el aire. Es un concepto que no se entendió por completo hasta finales del siglo XIX, y que fue vital para el éxito de los primeros planeadores de Otto Lilienthal. Pero aquí, en el antiguo Egipto, tenemos una pieza de madera, de solo unos 16 centímetros de largo, que parece haber sido diseñada con una comprensión instintiva de este mismo principio. Si te preguntas por qué esto no se considera un modelo de avión, la respuesta que te darán es que los egipcios no tenían tecnología de vuelo. Pero la evidencia que hemos visto, desde los jeroglíficos de Abidos hasta los taladros que desafían la física, nos obliga a reconsiderar esa afirmación. Es posible que el pájaro de Saqqara fuera, de hecho, un modelo a escala, una prueba de concepto para un vehículo aéreo. Su diseño es tan específico, tan aerodinámicamente correcto, que es difícil justificarlo como una simple coincidencia o como una representación artística. Este artefacto es un eslabón perdido en la historia de la aviación. Nos obliga a considerar que los antiguos egipcios no solo tenían un conocimiento avanzado de la mecánica y la electricidad, sino que también tenían un conocimiento de la aerodinámica que nosotros creímos haber descubierto. El pájaro de Saqqara no es un juguete. Es un plano en 3 dimensiones. Es la evidencia de que los sueños de volar existían miles de años antes de que creyéramos que era posible. Y si volaban, ¿de dónde sacaban la energía para hacerlo? La respuesta nos lleva de vuelta a un lugar que ya hemos visitado, con una nueva perspectiva. Hemos desenterrado evidencia de que los antiguos egipcios tenían un dominio de la mecánica y la aerodinámica que no se creía posible. Pero toda esta tecnología, ya sea que se trate de una broca que corta el granito o de un planeador que se eleva en el aire, necesita una cosa fundamental: energía. Y la respuesta a este enigma podría estar oculta, una vez más, en uno de los templos más enigmáticos de Egipto. Hablamos de los Sireyón, una estructura subterránea en el templo de Seti y en Abidos. Es una construcción megalítica, hecha con bloques de granito masivo, que se asienta en un nivel más bajo que el templo principal. A primera vista, parece una tumba o un cenotafio, pero hay una serie de detalles que sugieren algo mucho más fascinante. El Osireion está parcialmente sumergido en agua subterránea. Y lo más interesante, su arquitectura parece estar diseñada para resonar con las vibraciones del agua y la tierra. Hay teorías que sugieren que el Osireion no era una tumba, sino una especie de planta de energía telúrica. La idea es que la estructura, con sus pilares y sus enormes bloques de granito, estaba diseñada para capturar la energía vibracional del agua subterránea y la resonancia de la tierra. Un efecto conocido como piezoelectricidad, donde ciertos materiales generan un voltaje cuando son sometidos a estrés mecánico. El Osireion, con su diseño preciso y su conexión con el agua, podría haber funcionado como un gigantesco generador de energía. Pero el Osireion no es la única pista. Piensa en el templo de Hathor en Dendera, donde encontramos los relieves de las bombillas. Bajo el templo principal hay una serie de cámaras subterráneas, construidas con bloques de granito y basalto, que se cree que resuenan con frecuencias específicas. Algunos investigadores sugieren que los relieves de las bombillas no son solo un dibujo, sino un diagrama. Un diagrama de cómo usar el pilar Djed, que ya discutimos, como un resonador, y usar la energía de la tierra para iluminar el templo. Y aquí es donde todo se une. Si los egipcios tenían la capacidad de generar energía a partir de la resonancia de la tierra y el agua, esto explicaría cómo pudieron alimentar sus herramientas de alta tecnología, cómo pudieron mover los obeliscos y cómo pudieron usar una fuente de luz que no dejara hollín en sus tumbas subterráneas. Esto transforma por completo nuestra visión de la arquitectura egipcia. Ya no son solo templos de piedra. Son máquinas gigantes, diseñadas para un propósito que nosotros hemos olvidado. La idea de que los egipcios tenían un conocimiento de la energía que va más allá de nuestra comprensión es una de las teorías más audaces, pero también una de las más convincentes. Nos obliga a mirar los templos no como lugares de adoración, sino como estaciones de poder. Nos obliga a cuestionar cada piedra,
cada pasaje, cada cámara. Porque si la energía no era un problema para ellos, ¿qué más eran capaces de hacer? La respuesta nos lleva a un misterio de la ingeniería hidráulica que, una vez más, nos deja sin aliento. Hemos visto cómo los antiguos egipcios podrían haber tenido la capacidad de generar energía. Pero la energía, por sí sola, no significa nada si no se le da un propósito. Y el propósito más fundamental para una civilización en el desierto es el agua. Ahora, si la historia que conocemos es una mentira, ¿qué más nos ocultan sobre su manejo del agua? La respuesta nos lleva a un misterio de la ingeniería que, al igual que todo lo que hemos visto, desafía la lógica y la física. Los antiguos textos y las leyendas hablan de los egipcios y su asombroso dominio del agua, de lagos artificiales, de fuentes en el desierto y de estructuras hidráulicas que, se dice, funcionaban de forma continua. La idea de una fuente sin fin en un clima árido es tan asombrosa que casi roza el reino de la fantasía. Pero hay evidencia física, en las excavaciones y en los templos, que sugiere que este conocimiento era muy real. Piensa en los pozos de agua que se encuentran en lugares como el templo de Dendera. A primera vista, parecen simples estanques o piscinas rituales. Pero su construcción, con paredes de granito liso y una profundidad que se hunde en la tierra, sugiere que eran algo más. Los canales que las conectan no siempre siguen las leyes de la gravedad. En algunos casos, los canales parecen ir en contra de la pendiente del terreno. Esto solo sería posible si el agua fuera movida por una fuerza, una presión, que no fuera la gravedad. En otras palabras, se necesitaría algún tipo de bomba o sistema de presurización. La historia nos cuenta que los egipcios usaban el Sadoof, un simple sistema de palanca para sacar el agua del río. Pero este método, aunque eficiente, es increíblemente lento y no podría haber alimentado un sistema de agua a gran escala. No podría haber creado las fuentes o los lagos artificiales de los que hablan los textos antiguos. La única explicación es que tenían una forma de mover el agua de manera más eficiente, tal vez con la misma energía que, según nuestra teoría, usaban para iluminar sus templos. El misterio se profundiza cuando consideramos el Labyrinth de Aguera, un complejo masivo descrito por el historiador griego Heródoto. Él lo describió como una estructura gigantesca con un lago artificial, y con una serie de pasajes y cámaras que, se dice, funcionaban con agua. Heródoto no podía entender cómo una estructura tan masiva podía funcionar. Para él, era un milagro. Pero para nosotros, con lo que ya sabemos, es una prueba más de que los egipcios tenían un dominio de la ingeniería hidráulica que nosotros simplemente no entendemos. Las fuentes, sin fin, y los canales inexplicables son una de las pruebas más sutiles de la tecnología avanzada de los egipcios. Son un recordatorio de que su conocimiento no se limitaba a la construcción de pirámides, sino que se extendía a la creación de una infraestructura de agua que era, para su época, tan avanzada como la nuestra. Son la evidencia de que el agua, para ellos, no era solo un recurso, sino una herramienta. Hemos visto cómo los antiguos egipcios podrían haber tenido un control asombroso sobre el agua, moviéndola de formas que desafían la gravedad. Pero si tenían una forma de mover el agua, se necesitaría un sistema para transportarla. Un sistema de tuberías. Y, aunque la idea de que los egipcios tenían fontanería suena ridícula, hay evidencias físicas que sugieren que no lo es. Hablamos de los cilindros de piedra que se han encontrado en varias excavaciones. A primera vista, parecen simples trozos de roca. Pero cuando los miras de cerca, te das cuenta de que no son simples. Son cilindros perfectamente tallados, con un agujero perforado en el centro que es tan liso y uniforme que solo pudo haber sido hecho con un taladro de alta precisión. La pregunta es, ¿para qué servían estos objetos? La respuesta, para muchos, es que eran tuberías. Estos cilindros de piedra no son solo una curiosidad. Son parte de un sistema. A menudo se encuentran en grupos, con los extremos desgastados de una manera que sugiere que estaban conectados. Las uniones son tan perfectas que es imposible que hayan sido hechas a mano. Y la precisión de los agujeros, que mantienen un diámetro constante a lo largo de toda su longitud, nos dice que fueron hechos con una herramienta que tenía la capacidad de perforar con una precisión milimétrica. Pero el misterio no se detiene en los cilindros. En algunos templos y estructuras subterráneas, se pueden encontrar canales y surcos en las paredes y en el suelo que se parecen mucho a un sistema de fontanería. No son solo canales de drenaje. A menudo se encuentran en lugares donde no tiene sentido que el agua corra. Y la forma de las uniones, los codos y las conexiones sugieren un nivel de conocimiento de la ingeniería de fluidos que nosotros no creímos que existiera hasta el Imperio Romano.
La explicación oficial es que estos son solo canales para rituales, o para drenar el agua de lluvia. Pero esa explicación no encaja. Los rituales no requieren un nivel de precisión tan alto. Y el agua de lluvia no necesitaría un sistema de drenaje tan complejo, especialmente en los lugares subterráneos donde no hay lluvia. Es más, el diseño de estas tuberías es tan específico que parece que estaban diseñadas para resistir la presión, para mover el agua a través de un sistema. La evidencia de las tuberías egipcias es una de las piezas del rompecabezas que, por sí sola, no significa mucho. Pero cuando la unes a la perfección de las fuentes sin fin, a las supuestas plantas de energía y a los taladros que desafían la física, todo empieza a tener un sentido. Es el rompecabezas de una civilización que no solo tenía la capacidad de construir estructuras monumentales, sino también la infraestructura para sostenerlas. Y si tenían tuberías, ¿qué más tenían? La respuesta nos lleva a un misterio de drenaje que, una vez más, nos deja sin aliento. Hemos visto las supuestas tuberías de piedra y las fuentes que desafían la gravedad. Pero si crees que los egipcios tenían un sistema de fontanería, prepárate para la pieza que simplemente no encaja en el rompecabezas. Hablamos de un sistema de drenaje que se encuentra en algunos de sus lugares más sagrados, y que, una vez que lo miras con ojos críticos, te das cuenta de que no pudo haber sido diseñado para el agua. El ejemplo más famoso se encuentra en la Gran Pirámide de Giza, dentro de la Cámara de la Reina. Aquí, en las paredes de la cámara, se encuentran dos ejes, dos túneles estrechos, perfectamente cortados en la piedra. Durante años, se pensó que estos ejes eran para la ventilación. Pero cuando los ingenieros enviaron un robot a explorar los túneles, encontraron algo asombroso. Los túneles no iban hacia el exterior, y uno de ellos, en su extremo, tenía una extraña puerta de piedra con manijas de cobre. El propósito de estos túneles es un misterio. Pero lo que nos interesa aquí es que los arqueólogos, al no tener una explicación, los han clasificado como ejes de drenaje, una de las explicaciones más insatisfactorias que se hayan dado. Pero el misterio del drenaje no se limita a la pirámide. Vuelve a las cajas de 100 toneladas del Serapeum. Las cajas no solo están pulidas a la perfección y son increíblemente pesadas, sino que, en su base, tienen un pequeño agujero. Este agujero parece un drenaje. Pero, si se suponía que las cajas eran sarcófagos para los toros sagrados, ¿por qué tendrían un drenaje? Y lo que es más importante, ¿por qué el agujero está tan perfectamente perforado? Es una perforación tan limpia y precisa que no parece que se haya hecho para el drenaje de un fluido. La explicación oficial es que estos sistemas de drenaje se usaban para los rituales, para drenar los fluidos de las ofrendas. Pero esta explicación tiene una serie de problemas. Primero, la mayoría de estos sistemas no muestran signos de haber transportado fluidos. No hay manchas de agua, no hay residuos, no hay nada que sugiera que el agua corrió por estos canales. Segundo, la precisión con la que se hicieron es excesiva. No se necesita una precisión milimétrica para un simple drenaje. Y, finalmente, el propósito es nulo. Un drenaje en una caja sellada no tiene sentido, y un drenaje en un túnel sin salida, tampoco. La única explicación que tiene sentido es que estos sistemas de drenaje no eran para el agua. Eran para otra cosa. Tal vez para un gas, o para un tipo de energía que nosotros no entendemos. Esto nos lleva a una de las teorías más audaces, que los egipcios tenían un tipo de plomería que no se usaba para el agua, sino para un propósito más avanzado, un propósito que nosotros hemos olvidado. Este drenaje que no encaja en el rompecabezas es, de hecho, una de las pistas más importantes. Es una de las huellas que nos dejaron de una tecnología que nosotros no entendemos, pero que nos obliga a reevaluar todo lo que pensamos que sabíamos sobre ellos. Hemos recorrido los pasajes subterráneos, hemos analizado los cortes perfectos y hemos desenterrado las huellas de una tecnología que no encaja. Pero si crees que toda la evidencia es física, piénsalo de nuevo. Porque la prueba más grande de que los egipcios eran mucho más avanzados de lo que pensábamos no está en las piedras que cortaban, sino en los números que usaban para cortarlas. Es la evidencia de una precisión matemática que va más allá de cualquier cosa que se suponga que una civilización de hace 4000 años conocía. La prueba más asombrosa de esta precisión se encuentra en la Gran Pirámide de Giza. Este colosal monumento no es solo una pila de piedras, es una lección de matemáticas en 3 dimensiones. Sus dimensiones no son aleatorias. El perímetro de la pirámide, si se divide por el doble de su altura, da un número que es asombrosamente cercano a pi, el número que usamos para calcular la circunferencia de un círculo. Una coincidencia, dirán los expertos. Pero hay más.
La base de la pirámide está alineada con los 4 puntos cardinales con una precisión casi perfecta. Un error de tan solo 1/3 de grado. Para lograr esto, los constructores necesitaron un conocimiento de la astronomía y la geometría que solo se creía que se había desarrollado miles de años después. Necesitaron herramientas y un entendimiento de la triangulación que nosotros no tuvimos hasta hace solo unos siglos. Pero el misterio se hace aún más profundo. La pirámide parece haber sido diseñada con el número pi, la proporción áurea. La relación entre la altura de la pirámide y su base es una aproximación asombrosamente cercana a pi. La proporción de la altura de la pirámide, si la consideras como la hipotenusa de un triángulo, a la mitad de su base, da un resultado que se acerca a 1.618. Esta proporción, que se encuentra en la naturaleza y que los artistas y arquitectos de la Grecia clásica usaban para crear belleza, parece haber sido parte del plano de la pirámide. Una simple coincidencia, dirán los expertos, pero una coincidencia tan precisa que es casi imposible de creer. Esta precisión no es solo una curiosidad. Es una firma. Es la prueba de que el conocimiento del antiguo Egipto era tan profundo que trascendía la simple construcción. Estaban aplicando conceptos matemáticos avanzados a una escala monumental. Tenían un conocimiento de la geometría, la astronomía y las proporciones que nosotros creímos que eran únicos de nuestra era. Y si tenían este conocimiento, ¿qué más sabían? La precisión matemática de las pirámides es la última pieza del rompecabezas. Es la evidencia de que las maravillas físicas que hemos visto, los cortes perfectos, los pulidos sin mancha y las construcciones que desafían la lógica, no eran un accidente. Eran el resultado de un conocimiento profundo, de una tecnología que tenía un entendimiento de los números y el universo que nosotros apenas empezamos a comprender. Son las huellas de una tecnología perdida. Hemos viajado a través de los desiertos y los templos de Egipto, hemos mirado los artefactos y las estructuras con un ojo crítico, y lo que hemos encontrado no son simples curiosidades. Lo que hemos encontrado son las huellas. Las huellas de una tecnología que nosotros creímos haber inventado, y que, en realidad, existió miles de años antes que nosotros. Estas huellas son la evidencia de que todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto era una mentira. Piensa en todo lo que hemos desenterrado. Las cajas de granito del Serapeum, con un pulido y una precisión que solo se puede lograr con maquinaria avanzada. Los vasos de piedra con paredes tan finas que desafían la lógica. Los taladros que avanzan en la roca a una velocidad que nosotros no podemos igualar. Las ranuras en la piedra, las gigantescas estatuas que se movieron sin esfuerzo, y los obeliscos que se tallaron con una precisión matemática asombrosa. Y por si fuera poco, las supuestas bombillas en Dendera, el pájaro de Saqqara que es un plano de un planeador, y los misteriosos jeroglíficos de Abidos que nos muestran vehículos que no deberían existir. Todo esto no puede ser una serie de coincidencias. Cada pieza de evidencia, por sí sola, podría ser descartada. Pero cuando las unes, forman un patrón. Y el patrón es claro. El antiguo Egipto no era una civilización de mano de obra y palancas. Era una civilización que, en algún punto de su historia, tuvo acceso a un conocimiento tecnológico que se perdió en el tiempo. El conocimiento de la física, de la mecánica, de la electricidad, y de la aerodinámica que nosotros creímos que éramos los únicos en poseer. Estas huellas son como los rastros de un gigante que caminó por la historia. Vemos sus pasos, pero no sabemos quién era. Vemos su legado, pero no entendemos cómo lo hizo. El Serapeum no es un cementerio. Es un taller. Las pirámides no son tumbas. Son un testamento al conocimiento matemático y tecnológico de sus constructores. Los templos no son solo lugares de adoración. Son las pruebas de un conocimiento de la energía que hemos olvidado. La historia nos ha mentido. Ha simplificado el pasado para que sea más fácil de entender. Nos ha dicho que las pirámides fueron construidas con cuerdas y sudor, porque es una historia que encaja con nuestra visión de una civilización primitiva. Pero la verdad, como siempre, es mucho más extraña y más fascinante. La verdad es que los egipcios no solo construyeron las pirámides, sino que las construyeron con una tecnología que nos deja sin aliento. Y si esta es la verdad, la pregunta que nos asalta es, ¿qué más nos han ocultado? Hemos recorrido un largo camino. Hemos viajado desde las arenas de Giza hasta los pasadizos de Abidos, y en cada paso, la historia que nos contaron se ha desmoronado un poco más. Pero ahora, es el momento de unir todas las piezas, de dejar de lado los mitos y las explicaciones insatisfactorias, y de enfrentar la verdad detrás del gran engaño. La verdad no es que los egipcios eran más inteligentes de lo que pensábamos.
La verdad es que todo lo que nos han dicho sobre el pasado de la humanidad es, en el mejor de los casos, una mentira a medias. La evidencia que hemos visto no es una serie de anomalías. Es la prueba de que, en algún punto de nuestro pasado, existió una civilización o un grupo de personas con un conocimiento de la ingeniería, la física, la astronomía y la geometría que nosotros creímos haber descubierto. Ellos tenían la capacidad de mover montañas, de tallar la piedra con una precisión de milímetros, de generar energía y de crear artefactos que no se volverían a ver por miles de años. Y por alguna razón, este conocimiento se perdió. Desapareció de la historia, dejando solo las huellas que nosotros, con nuestra tecnología moderna, estamos empezando a descifrar. El gran engaño es la historia oficial, la narrativa que nos dice que la humanidad avanzó de forma lineal, desde la invención de la rueda hasta la era espacial. Pero la evidencia nos grita lo contrario. Nos dice que la historia es una serie de ciclos, de avances y retrocesos. Nos dice que el antiguo Egipto no era el principio, sino el legado. El legado de una civilización que cayó, o que desapareció, dejando atrás solo los monumentos que nosotros, en nuestra ignorancia, hemos malinterpretado. Así que la próxima vez que mires una pirámide, no veas solo un monumento. Mira las huellas de un taladro que cortó la piedra como si fuera mantequilla. No veas una tumba. Mira las paredes que no tienen hollín, y pregunta cómo se iluminaban. No veas solo una civilización primitiva. Ve las huellas de un conocimiento perdido, de una tecnología que podría haber cambiado el curso de la historia, y que ahora solo existe en los registros de piedra. La verdad es que el pasado es mucho más extraño, más avanzado y más fascinante de lo que nos atrevemos a imaginar. La verdad es que aún no sabemos la historia completa de nuestra propia especie. Y la verdad es que el gran engaño apenas comienza a ser revelado. Si te ha gustado este viaje por los misterios del antiguo Egipto y si quieres ver más historias que desafían lo que nos han contado, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte. Y no te olvides de compartir este vídeo, porque la verdad, al igual que los misterios de Egipto, debe ser desenterrada.